Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de cómo se podría modernizar por muy poco dinero la Fuerza Aérea de Ecuador. Pero ojo, porque este vídeo vale perfectamente tanto para la Fuerza Aérea de Ecuador como para la Fuerza Aérea de otros países de Iberoamérica, como es el caso de Bolivia o como es el caso de Paraguay. Todos sabéis que Ecuador ahora mismo lo único que tiene con ciertas capacidades de combate en su Fuerza Aérea son los Super Tucano, básicamente unos aviones Coin. En ese aspecto, Ecuador ahora mismo no tiene una capacidad real de ejercer defensa aérea sobre su país. Sin embargo, Ecuador, a lo largo de su historia, en las últimas 2-3 décadas, ha tenido una fuerza aérea bastante interesante, desde aviones supersónicos de ataque a tierra, como por ejemplo el caso de los Jaguar, hasta otros aviones de interdicción aérea, como eran por ejemplo la variante francesa venida de Sudáfrica, los Cheetah. En este aspecto, Ecuador los ha dado todo de baja y ahora mismo no tiene ningún avión de combate a reacción, ni subsónico, ni por supuesto capaz de romper la barrera del sonido. Sin embargo, hay aviones en el mercado de segunda mano que podrían poner fin a esto. Hemos hablado en el pasado de aviones como F-16 y en este caso vamos a hablar del avión que está ilustrando este vídeo, que es el Mirage 2000. El Mirage 2000 le podría dar a Ecuador lo que necesita ahora mismo, que es un caza que entre en servicio ya, que no tenga que estar demasiado tiempo esperándole, que le dé al menos unos 10-15 años tranquilamente de capacidad operativa mientras que se recupera, mientras que es capaz de intentar realizar un contrato por un avión nuevo, y luego por supuesto un caza que sea capaz de ejercer estas funciones con algún tipo de garantía, no solamente ya el combate aire-aire respecto a otros aviones, sino también por ejemplo la interacción aérea, porque el Super Tucano tiene la velocidad máxima que tiene y tiene el alcance que tiene. No puedes pedirle mucho más a un avión de hélice, que entre otras cosas está pensado fundamentalmente para misiones tipo Coin. Puede realizar otras funciones, por supuesto, pero sus funciones básicamente son esas, misiones tipo Coin. Ecuador aquí tendría una ventaja, y es que en el mercado de segunda mano hay muchísimas oportunidades, y además muchísimas oportunidades en países que en mayor o menor medida han tratado bastante bien al Mirage 2000. El Mirage 2000 ha sido un éxito de ventas bastante importante. Francia, amén de los que fabricó para ella misma, para su ejército del aire, que llegó a pedir más de 300 unidades, también consiguió exportar todos los modelos, todas las vertientes que ahora hablaremos de ella porque son varias, de esta aeronave al extranjero. Y además le exportó a países bastante de fiar en este aspecto. De hecho, países de Iberoamérica, como es el caso de Brasil, los estuvo operando durante muchísimo tiempo y también actualmente los sigue operando Perú, que básicamente es lo único que tiene para su defensa aérea. Hay países que nos puede generar duda por el mantenimiento que han tenido, como el caso de la India o el caso de Egipto. Pero hay otros países que no hay ningún tipo de duda que han tenido un grandísimo mantenimiento. Estos países son, por ejemplo, Grecia, un país de la OTAN. Los aviones me consta que están muy bien cuidados, Grecia los ha quitado del medio porque Grecia ha dado un gran paso en su fuerza aérea y básicamente ha comprado aviones Rafale para tener un caza bombardero bimotor de largo alcance y los F-35. Entonces en este caso la fuerza aérea griega los ha dado de baja. Los aviones están bastante bien, están muy bien y le quedan al menos unas 2.000-3.000 horas de vuelo a cada uno de ellos. Otro ejemplo podría ser el caso de Emiratos Árabes Unidos, que va a dar de baja 59 aviones, de hecho ya los ha dado de baja, no los opera ya porque tiene F-16, están entrando Rafales y van a entrar en el futuro todo el lote completo, que creo pidió hasta 80 unidades, y van a ser otros aviones que se den de baja. Tened presente, por ejemplo, que Grecia opera 29 unidades y Emiratos Árabes Unidos opera 59 unidades. Hay también un tercer país que podría sumarse a esta línea, que es el caso de Qatar. Qatar tiene menos unidades, eran solamente 12 unidades, pero al final Ecuador tampoco necesita montar 5 o 6 escuadrones de interdicción aérea. Con tener al menos 16 aviones, que es más o menos el número mínimo para poder operar con ciertas garantías, sería más que suficiente en este caso. Hay otros países como mencionado, el caso de Egipto, el caso de Taiwán. Taiwán no creo que se vaya a deshacer de ello ni mucho menos. La India tampoco tiene intención de deshacerse de ello de momento, que podrían ayudar a esta flota, pero básicamente con estos tres países sería un número de aviones a conseguir muy interesante. Además también tenéis que tener presente que son de diversos modelos. Por ejemplo,
La Fuerza Aérea de Grecia, los 29 aviones, aparte de operarlo biplaza y monoplaza, están modernizados en distintas fases, incluidas capacidades bastante importantes de guerra electrónica. Los Emiratos Árabes Unidos tienen de todos los modelos, incluidos modelos de reconocimiento, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasaría con Qatar. En este caso, Qatar operando modelos avanzados de los más desarrollados de intercepción aérea y también entrenadores biplaza. Básicamente, de todos los disponibles, la Fuerza Aérea de Ecuador podría formarse con, aparte de los típicos aviones biplaza de entrenamiento, con modernos y avanzados interceptores. Modernos entre comillas, porque estamos hablando del Mirage 2000, ¿de acuerdo? Pero dentro de lo que es el Mirage 2000, algunos de estos aviones están incluso más capacitados que los propios aviones del Ejército del Aire francés. Tenéis que tener presente que, por ejemplo, los aviones de los países árabes tienen un cuidado exquisito. Ellos no tienen problema de dinero, no tienen problema de mantenimiento, no tienen problema con las horas de vuelo, no tienen problema con nada. Los aviones están muy bien cuidados. De hecho, por ejemplo, España, cuando para completar y ante los retrasos de la entrada de Eurofighter, no perder capacidades, qué tiempo es aquello, ¿verdad? Lo mismo ahora que con los F-18. Pues adquirimos un lote que fueron 11 o 12 Mirage, no recuerdo, pero bueno, adquirimos más o menos sobre una docena de Mirage F1 para completar nuestra flota de Mirage F1, que llegó a superar 90 unidades y que se destinaron a Manises. Pues España se lo compró a un país de Oriente Medio. En este caso, estamos hablando de él, Qatar, y estos aviones Mirage F1 que estáis viendo en vuestras pantallas dieron un resultado bastante bueno. Estaban bien cuidados, se incorporaron sin ningún problema, entraron en servicio y estuvieron operando hasta que finalmente fueron dados de baja con el resto de unidades. Con lo cual, en este aspecto, adquirir aviones provenientes de los países del Golfo, Kuwait, Qatar, Emiratos y demás, es una garantía. Además, tenéis que saber que muchísimos de los pilotos de estos países son cualquier cosa menos pilotos árabes. Hay mucho pakistaní y también hay muchísimos pilotos occidentales, expilotos de la RAF, expilotos de Estados Unidos, los cuales, pues con un salario que no van a ver ni en 10 años pilotando en sus países, se incorporan a estas fuerzas aéreas y sirven a estas fuerzas aéreas. Por ejemplo, otros países como Oman, pues también han realizado esto, lo realizan y tiene pinta de que lo van a seguir realizando. Ecuador, ¿qué ganaría? Pues fundamentalmente, en primer lugar, recuperar ciertas capacidades de intercepción aérea. Esto sería lo primero. Y lo segundo, dotarse de una aeronave que, y es importantísimo, más allá de la cuestión operativa que ahora vamos a analizar, te está garantizando que vas a poder operarla durante los próximos 15-20 años. ¿Por qué? Muy sencillo. En primer lugar, porque, por ejemplo, veis el lote de Grecia, casi 30 unidades. El de Emiratos, mucho más amplio. Qatar te puede ofrecer 12 unidades. Hay mucho en el segunda mano, sin contar aviones de Egipto o contar aviones de la India, por ejemplo, o de la propia Francia. Además, hay países que lo van a seguir operando. Ahí está el tema de Taiwán, está el tema de su productor y lanzador, Francia, y está el tema también de la India. Con lo cual, en este aspecto, te garantizas que dentro de 15-20 años va a haber Mirage 2000 volando. Francia ahora mismo tiene casi 100 unidades en servicio. Unidades que poco a poco se van a ir sustituyendo por los Rafales. Poco a poco, pero no se van a ir sustituyendo de aquí a final del 2030, ni mucho menos. A final de esta década me refiero hasta el 2030. Sino que van a estar más cerca del 2040. Con lo cual, no es un avión que digamos en 2-3 años ya deja de volar. No. Te garantizas que una década sin ningún problema va a haber seguido un muy gran mercado de repuestos y muy probablemente también una segunda década. Además, mientras que el país originario, que es de quien pertenece a la empresa, en este caso Dassault, el ejército de aire francés, lo siga volando, tú tienes las espaldas cubiertas y muy bien cubiertas, ¿de acuerdo? Es otra realidad que hay que tener muy presente. Desde un punto de vista operativo, sería bueno, a ver, menos es nada. Las cosas como son, menos es nada. Y si Ecuador no puede ir a por una cuestión presupuestaria, por cómo está el país y demás, no puede hacer un pedido nuevo, pues al final la segunda mano es una opción. Es una opción. Si no tienes más que hacer, hay que tener presente, por ejemplo, Ecuador es un país pequeño. Ecuador es un país pequeño. No estamos hablando de un país enorme. No estamos hablando de un parche. Bueno, un parche sí sería.
pero me refiero, no es un parche para tapar una deficiencia, sino que tú directamente podrías adquirirle y le podrías utilizar para defender tu país. En este aspecto hay que tener muy claro que el Mirage 2000 es muy buen avión. De hecho, a mí dentro de los aviones, si me dime el nombre de 2 aviones que no tengan mucha fama, pero que realmente valga la pena ir a la guerra con ello, pues te diría el F-18 y te diría el Mirage 2000. El F-18 siempre ha estado a la sombra, en primer lugar, de su compañero por cuestiones obvias del F-14 Tomcat, aunque al final que evolucionó fue el F-18, no fue el Tomcat, no salió ahí el Super Tomcat, pero luego además el F-18 siempre ha estado a la sombra del F-15 Eagle. Y al final el F-18 acabó cayendo, pero sí que tuvo una segunda vida con el Super Hornet. Y el Mirage 2000 para mí es de los interceptores monomotor que menos fama tiene, sí, es correcto decirlo así, menos fama tiene, pero mejor resultado ha dado. De hecho, hay que tener muy presente que los Mirage 2000 tienen un muy buen historial en lo que se refiere a combates aire-aire, tienen un muy buen historial. Y además estos aviones vienen de esa época maravillosa de Francia, con los Mirage 5, con los Mirage F1, los Mirage 3, todas las evoluciones que se produjeron en Israel y en Sudáfrica, y son aviones que conoce bastante bien Ecuador, no exactamente en este caso el Mirage 2000, pero Ecuador sí ha estado operando versiones israelíes de aviones franceses. No es algo completamente ajeno ni extraño para ello. Aquí habría un problema que sí habría que tener en cuenta, y es que tu vecino, y con el que has tenido ya varias guerras, que es el caso de Perú, también opera este avión, con lo cual Perú conoce perfectamente este avión, conoce cuáles son sus ventajas, pero también conoce cuáles son sus desventajas. Pero bueno, señores, ya lo dice el refrán, no todo en la vida puede ser perfecto, pero sí es una solución. Sinceramente, prefiero tener un avión que conozca un potencial enemigo mío, pero al menos tener un avión que no lo que tenga ahora, que es nada. Bueno, el tema que tu vecino conozca ese avión es un mal menor, porque ahora mismo no tienes nada. No tienes absolutamente nada, estás a merced de todo el mundo. De hecho, ahora mismo el ejército peruano, si quisiese, muy probablemente se podría meter hasta Quito y el ejército de Ecuador no podría hacer mucho, porque por poco que tenga, ya solamente con los Sukhoi 25 y con los Mirage 2000, Ecuador ya le iba a pasar enormemente mal, solamente con eso. Con lo cual, en este aspecto, desde un punto de vista operativo, conseguirían lograr algo. Y además, si es contrario a lo que pasa en la inmensa mayoría de los países de Iberoamérica, sobre todo en la parte de América del Sur, pues Ecuador es un país que, quitando el tema de Galápagos, ahí sí, es un país bastante pequeñito. Pequeñito para lo que hay por allí. Ecuador es más o menos el tamaño del Reino Unido. Pero, teniendo en cuenta el resto de países, ya solamente Perú y Colombia, que son 4 o 5 veces más grande que Ecuador, pues con eso estaba prácticamente todo dicho. Entonces, en este aspecto, sí que los Mirage 2000, desde una base aérea, podrían cubrir al menos todo el Ecuador continental. Del tema de las Galápagos, pues simplemente sería echar cuentas y ya está. Probablemente no tenga mayores problemas en llegar, y sobre todo si le pones tanque externo de combustible para hacer patrullas y dar presencia en la zona, pero para cubrir lo que es el Ecuador continental, que básicamente es donde está el 99,9% de la población, pues es más que suficiente. Una opción muy buena, con muchas posibilidades, mucho número disponible en el mercado. Países como Grecia que los tienen almacenado esperando que alguien se los lleve y poder sacar algo por ello. Vas a manejar un avión proveniente de un productor que tú más o menos ya conoces por el tema de los aviones que has manejado de Israel. Además, estás dentro de un ámbito que ha sido el tradicional de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, porque la Fuerza Aérea Ecuatoriana viene fundamentalmente de aviones de Estados Unidos y posteriormente pasó a los aviones provenientes primero de Israel y luego de Sudáfrica, que no dejan de ser aviones modificados de los aviones producidos por Dassault. Y además recuperaría esas capacidades de combate aéreo, al menos tendría algo que ofrecer. Cantarías ahí la posibilidad de tener un avión que te dé ciertas capacidades de defensa aérea. Obviamente, si Perú compra Rafale no vas a poder hacer nada, pero bueno, ahora vas a poder hacer menos. Y en el caso de Colombia estarías en la misma situación. Y luego, por supuesto, no solamente pensar en el combate contra vecinos, sino en tu propia seguridad interna. Hay determinados aviones que con el Tucano no te da. Con el Tucano no te va a dar para ellos. Y es teniendo en cuenta cuál es la situación geográfica de Ecuador, teniendo presente cómo es el terreno en Ecuador y teniendo presente cómo se puede operar las mafias, grupos guerrilleros, narcoterroristas y demás en Ecuador, y teniendo también presente cómo se están poniendo muchas las cositas muy malitas
con muchos datos negativos para Colombia, pues Ecuador debería de valorar esta opción, debería tenerla muy presente y debería poder al menos desarrollarla. No te va a costar mucho, hay mucho stock disponible, los países que lo tienen, pues con sacar algo se dan por satisfecho, porque si no al final esos aviones van a terminar o bien en alguna escuela de formación de pilotos agresores o bien directamente vendidos para chatarra. Y además Ecuador podría ganar unas capacidades que más o menos le vendrían muy bien. Y como he dicho al principio del vídeo, señores, donde digo Ecuador puedo decir Paraguay perfectamente. Paraguay podría dar un bombazo con esto. Paraguay podría dar un bombazo. Paraguay perfectamente puede, si obviamente se lo toma en serio, a través de su presupuesto de defensa, poder adquirir estas unidades y ponerse con aviones a reacción. Bolivia podría hacer lo mismo. Bolivia podría hacer lo mismo. Bolivia perfectamente podría tener la oportunidad de coger y adquirir estos aviones. Y si se lleva bien con Francia, tengo que reconocer que desconozco cuáles son las relaciones entre Bolivia y Francia. No creo que sean ni buenas ni malas. Por lo tanto, tampoco diría que Francia fuese a vetar la venta. Bolivia podría ponerse con un lote de aviones bastante interesante. Al final esto es aprovechar oportunidades que hay en el mercado. Si tú no puedes poner dinero encima de la mesa, si tú no puedes hacer un contrato serio encima de la mesa, en el mercado siempre hay oportunidades. Siempre hay oportunidades. En el mercado hay helicópteros de ataque que están siendo retirados, que tú puedes utilizar, hay blindados, hay carros de combate. En el mercado siempre hay oportunidades. Y si tú eres un país, digamos, de segunda o de tercera línea en este aspecto, no inviertes en defensa, quieres empezar a desarrollar algo, pero tú no puedes poner 2.000 millones para adquirir al menos un lote de 16 cazas con el equipo asociado y demás, pues el mercado de segunda mano es una opción que tiene. Y al contrario, por ejemplo, que el F-16, que ya te liga con Estados Unidos y estás a merced de Estados Unidos, pues Francia en este aspecto vas a tener muchísima más libertad. De la libertad que te va a dar Estados Unidos, que por un tornillo, por una tuerca, ya te va a estar exigiendo sumisión infinita. Francia es más pragmática y Francia, con tal de vender, no te va a exigir ninguna sumisión. Todo se ha dicho, los intereses de Francia en Iberoamérica no son una prioridad para Francia. Los intereses del Reino Unido y Iberoamérica no son una prioridad. Iberoamérica tiene un país que no hace absolutamente nada, que es España, que tendría que estar allí presente hasta en el último rincón, y otro país que lo considera su patio trasero, que es Estados Unidos. Con lo cual, adquirir, por ejemplo, los Mirage 2000 a Ecuador, pero también a Bolivia, a Paraguay, le estaría dando unas capacidades enormemente importantes a la hora de tener esa libertad. Que sí, que siempre va a estar supeditado al vendedor. Eso es obvio. Y si no desarrollas tu propio avión, siempre vas a estar supeditado al vendedor. Pero hay una gran diferencia que el vendedor se llame Estados Unidos a que el vendedor se llame Francia. Porque, señores, permitidme simplemente que os recuerde una cosa. Mirad la que está montando Trump con Groenlandia. ¿Quiere Groenlandia el hombre? ¿Le gustan los osos polares? Mirad la que está montando. Groenlandia es de Dinamarca. Groenlandia pertenece a Dinamarca, lleva siglos perteneciendo a Dinamarca. Dinamarca es un país de la OTAN. Mirad lo que está pasando entre dos países de la OTAN. Que bueno, que yo creo que es más fanfarronadas para intentar sacar algo por otra vía, que no va a invadir Groenlandia Trump, ni mucho menos. Pero, señores, de hecho estoy convencido que destituiría ante el Congreso de Estados Unidos que invadir Groenlandia. Eso no es que para ningún tipo de duda. Pero sí que está presionando y va a presionar mucho más a ver qué saca. A ver qué saca. Y no es la primera vez que Estados Unidos quiere Groenlandia. Y son dos países que pertenecen a la OTAN, dos países más o menos muy aliados, dos países que han trabajado muchísimo de forma conjunta. Dinamarca le compró los F-16 a Estados Unidos, lo sustituyó por F-35, pues ahí lo tenéis. Con lo cual, señores, ha habido y habrá millones de ejemplos con los cuales yo siempre os digo lo mismo. Mi único aliado es el que reza a mi mismo Dios, habla mi misma lengua y lleva mi misma bandera en el brazo. Todo aquel que no cumpla esos tres requisitos ni es, ni ha sido, ni será jamás mi aliado. Mi amigo, mi compañero de aventura, mi interés personal, mi ligue de una noche, como queráis llamarle. Pero en política exterior no hay más aliado que el que lleva tu misma bandera. El resto, hoy es tu amigo y mañana estás liado a tiros con él. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.